Buenas tardes. Continuamos con el programa de conferencias de Zona Maco con dos invitadas importantísimas que nos da muchísimo gusto que estén aquí. Bienvenidas, Aimee Iglesias y Tatiana Flores. Aimee Iglesias es directora y curadora en jefe en artes visuales de la American Society y Tatiana Flores es del Departamento de Historia del Arte de Rutgers University y nos van a hacer la presentación sobre ideas de Latinoamérica en el museo. Queremos escucharlas a ustedes. Bienvenidas. Gracias. Bueno, muchas gracias por venir. ¿Te escuchan? Sí. Ok. Muchas gracias por venir. ¿Ahí anda? Ah, ok. Perfecto. No, creo que anda bien, ¿no? Ah, perfecto. ¿Me están escuchando? Sí. ¿No? Bueno. Hola, hola. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ok. Muchas gracias. Bueno, un poco lo que pensamos con Tatiana era pensar un poco cómo había cambiado la idea del arte latinoamericano recientemente a través de la configuración que le otorgan las instituciones, en general los museos. Pero queríamos empezar con un poquito de historia para los que quizás no estén tan al tanto. ¿Ahí se escucha mejor? Ok, gracias. Bueno, un poco, como ustedes sabrán, las instituciones museísticas dan forma a ciertas ideas de qué es el arte, ¿no? Esto ha venido pasando a lo largo de la historia y en particular también dan forma a ciertas ideas de... ¿No? No se oye muy bien. Hola, hola. Usa esto. Ok, ahora se escucha bien. Ahí va. Luego se lo pasó a Tatiana. Entonces estábamos comentando que la idea de qué es el arte latinoamericano ha tenido mucho que ver con la historia de las instituciones, no solo instituciones en América Latina, pero también en Europa y en particular en Estados Unidos. Vamos a tratar de hacer un recorrido muy breve histórico de ese proceso. Estando en México, es muy interesante pensar cómo la idea de lo latinoamericano empezó siendo la idea del arte mexicano, sobre todo por la relación del Museo de Arte Moderno desde su fundación con el arte mexicano, con el arte muralista, pero también con otras expresiones. Y para marcar una serie solo de puntos históricos claves y poder llegar a la actualidad, que es verdad, es lo que nos convoca, también se ve como a través de la posguerra y en particular en los años 60 hay un esfuerzo muy grande de internacionalización del arte latinoamericano, tanto desde instituciones en ciertas metrópolis de América Latina, en particular se podría decir en Sao Paulo y Buenos Aires, pero también desde Estados Unidos a través de la captación de artistas mediante la beca Guggenheim. En paralelo a eso surge la American Society, donde yo hoy trabajo, pero que ha sido una institución un poco pionera, en tanto que fue probablemente una de las primeras instituciones en Estados Unidos específicamente dedicadas en su sala de artes visuales, si bien la institución tiene una misión mucho más grande que tiene que ver con política y economía y negocios. La sala de artes visuales, que se funda en 1967, está específicamente dedicada a la promoción del arte de las Américas. Desde su misión, la idea es representar y promover la cultura de las Américas en Nueva York y en Estados Unidos en general. Y es parte de una serie de iniciativas que organizan el MoMA, la familia Rockefeller y distintos grupos para promover el diálogo intercontinental ante lo que ellos ven como la amenaza de la llegada del comunismo, ¿no? En este contexto, American Society surge con una primera exhibición y sucede un proceso muy interesante, que es que inmediatamente desde ese comienzo los artistas latinoamericanos que estaban viviendo en Nueva York se organizan para pedir una representación más vanguardista de la producción del continente, que no fuera tan folclorista, que no presentara solamente visiones que para ellos eran denigratorias de qué estaba pasando en las Américas, y organizan una serie de acciones de presión
mediante cartas al New York Times y también reuniones y demandas específicas para pedir que el arte de vanguardia que ellos estaban haciendo, que estaba completamente en línea con la estética de lo que estaba pasando en las neovanguardias de Nueva York, tuviera espacio allí. Por lo pronto, bueno, nada. Entonces, hay un proceso muy interesante en ese ejemplo donde a la presión institucional para la conformación de un ideal latinoamericano se le suma la presión de los artistas para tratar de moldear eso. Y es un caso muy interesante en ese sentido y un poco excepcional. Luego, durante los tardíos 70 y sobre todo los 80, con la llegada del multiculturalismo, hubo una revisión de qué significaba esta idea de lo latinoamericano. En Estados Unidos se puede ver en exhibiciones como The Latin American Spirit, en las iniciativas en Ciudad de México de exhibiciones y acciones de arte feminista fueron muy importantes, si bien no tuvieron tanta conexión con el resto del continente, pero claramente fueron pioneras, se podría nombrar. Y después tenemos en los 90 una revisión a partir del trabajo de María Carmen Ramírez, de exhibiciones como Inverted Utopias o Heterotopías, como se la llamó en la Reina Sofía, y un nuevo lugar, un nuevo rol de España en ese sentido con respecto a la representación del arte latinoamericano, con instituciones como el IBAM, que hizo exhibiciones pioneras de muchos artistas de América Latina, y el Reina Sofía, que hasta la actualidad tiene un rol muy importante en la promoción del arte latinoamericano y en llevar adelante exhibiciones que ponen en cuestión y que hablan de distintos artistas y también de diálogos en nuestra región. Entonces, también lo que sucede desde los 90 y desde esta revisión historiográfica que hace Heterotopías o que inicia Heterotopías o Inverted Utopias y el trabajo de la Fundación Cisneros es que se le empieza a prestar muchísima atención a la abstracción de las Américas y también al conceptualismo latinoamericano. Y en ese proceso se puede ver en rasgos muy generales que el arte del Cono Sur empieza a tener muchísima más atención que el arte de México, el Caribe y otras regiones que por suerte últimamente están volviendo a tener lugar y están volviendo a tener reconocimiento. Creo que también la internacionalización del arte de México en los 90 colaboró mucho también para que tuvieran ese otro espacio más allá de la idea de lo latinoamericano. Pero por suerte, ahora que se está historizando los 90 finalmente, y en ese sentido la academia lo está trabajando mucho más, empieza a pensarse eso también en nexo con otras expresiones del continente, que me parece que es muy importante para no quedar en una idea de lo global que puede ser a veces un poco vacía. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es darles un pequeño recuento histórico, pero desde la academia, desde la universidad, mirando desde Estados Unidos hacia Latinoamérica. Según he leído, los primeros cursos de estudios latinoamericanos se dieron en Estados Unidos en los años 20. O sea que es una carrera que no tiene todavía 100 años. Y me parece que se dieron en Yale University y fueron relacionados con el descubrimiento de Machu Picchu y los trabajos arqueológicos que se hicieron en Perú. Entonces ese fue el comienzo de un poco el estudio formal de Latinoamérica dentro de la universidad y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial se crea lo que en Estados Unidos llaman Area Studies, que se llamaría probablemente estudios regionales. Y hay como un boom de los campos, básicamente campos globales, pero que también tienen que ver con lo que Aimé describió, que era el pánico al comunismo, entonces el afán de aprender sobre otras partes del mundo como para prevenir y crear buenas relaciones con otros países y prevenir que se siguiera diseminando el comunismo, especialmente en el hemisferio occidental. Entonces, hemisferio occidental. Eso básicamente fue el trend, fue la costumbre en los estudios más o menos entre los 50, 60 y 80
en todas estas no existe arte latinoamericano en la academia. Entonces los estudios latinoamericanos realmente se encapsulaban como algo que se entendía como area studies. Y a la medida que va entrando por fin, mucho después que en los museos el arte latinoamericano en la academia, hay distintos como momentos. Uno, que la gente, los pioneros en las universidades fueron autodidactas, que estudiaron otros campos, pero se apasionaron por Latinoamérica. Entonces hubo una profesora francesa que murió ya, pero que estaba en la Universidad de Texas, Jacqueline Barnitz, y Edward Sullivan ha tenido un rol muy pionero, y realmente él estudió España, arte de España, pero no se podía estudiar formalmente el arte latinoamericano. Cuando yo me entrené, yo estudié en Columbia, y en Columbia tampoco había campo de arte latinoamericano. En esa época un poco se empezaba a ver en otras universidades, pero en la mía no existía, y también fue una especie de autodidacta, y con la institución poniéndome presión como para que este campo no era legítimo, no era algo que ellos querían promover, y luché muchísimo como estudiante para sacar adelante mis proyectos, y yo escribí un libro sobre arte mexicano de las vanguardias de los años 20, que lo empecé en el 99 como tesis doctoral y se publicó en el 2013. Es un proyecto de mucho tiempo, mucho amor, pero también de muchísima dificultad justamente por esa falta de interés de los académicos, de las becas, de las instituciones. Entonces, desde la academia ha sido trabajar con arte latinoamericano ha sido un proceso también luchado, y que ha tenido también una apertura en esos momentos del multiculturalismo, donde empiezan a pensar en la contemporaneidad más allá de lo americano, de Estados Unidos, europeo, y empiezan a haber aperturas, pero empezamos los primeros profesores de cierta generación que trabajamos en México, porque México era el único país que tenía legitimidad en ese momento. Yo estudié en los 90, y después empieza a trabajar personas que trabajan abstracción, y justamente lo que dijo Aimé del Cono Sur y de Sudamérica, esas tendencias empiezan a venir de nuevas generaciones. Al mismo tiempo, y esto es interesante, surge en Estados Unidos en los 90, cuando yo estaba estudiando, como que se empiezan a pasar de moda los area studies, los estudios regionales, y empieza a haber mucho interés en lo que llaman estudios étnicos, ethnic studies, que es estudios de los latinos y de los afrodescendientes y los asiáticos americanos, y básicamente de los inmigrantes de Estados Unidos, algunos con muchísimo tiempo, como los mexicoamericanos, que quieren sentirse representados en la academia. Entonces, en ese momento, los Ethnic Studies empiezan a coger fuerza, especialmente en la academia, y no tanto en los museos, y esto es interesante porque realmente existe un contraste grande. En la academia empieza a haber más recursos y más posibilidad, no tanto en historia del arte, eso sí, sino en departamentos interdisciplinarios, estudios americanos, estudios de género y literatura también. Empiezan a haber proyectos interesantes que empiezan a pensar no Latinoamérica como región, sino lo que representa Estados Unidos, y yo creo que consecuentemente también Latinoamérica, de los legados de inmigración, y que empieza a pensarse entonces como estudios étnicos y no estudios regionales. Y entonces, cuando se topan los dos, porque eso pasó recientemente en una iniciativa muy grande en la que yo participé, de la Fundación Getty, donde el Getty hizo una iniciativa llamada Pacific Standard Time LA, Los Ángeles, Latinoamérica, era su nombre original, pero dejaron LA como para mantener ambigüedad, porque se dieron cuenta que los chicanos en California, específicamente la comunidad mexicano-americana, no se sentía identificada con el concepto de Latinoamérica. Entonces, aunque ellos empezaron un poco con la idea de los estudios regionales, pero sí pensando como que una región más amplia que incluyera a los latinos en Estados Unidos,
Y digo esto generalizando, pero en este caso era realmente la comunidad mexicanoamericana de California, que se sentían excluidos con la idea de Latinoamérica, y para sentirse, abrir más la idea del Getty, hicieron, el subtítulo era Arte Latino y Latinoamericano desde Los Ángeles. Y entonces lo que es importante saber es que latino en Estados Unidos no se refiere a US latino, a los latinoamericanos de diáspora, y no a la región geográfica del sur de México hacia el sur, o del sur de Estados Unidos hacia abajo, que se popularmente entendemos como Latinoamérica. Entonces eso ha creado unos debates interesantes en la actualidad, porque lo que terminó pasando con la iniciativa del Getty, que hubo muchísimas exposiciones, ellos dieron dinero para 40 exposiciones, pero dentro de la iniciativa mayor hubo más, otras 40 que se incluyeron, y fue un momento muy interesante. Pero al mismo tiempo se crearon dos públicos: el público para el arte latinoamericano, que se llegó a entender como un arte de eurodescendientes, y el público para el arte latino, US latino, que se entendió como lo que describí como ethnic studies. Entonces, ahora yo he estado en muchas discusiones sobre el arte de latinos en Estados Unidos, lo que ahora empieza a llamarse Latinx Arts, para quitar el género, y en esas discusiones Latinoamérica es otra cosa y no son ellos, y hay una división que a mí me parece que no es muy productiva, de Latinoamérica y Latinx. Y también otra cosa que ha pasado, que es como los grupos latinos en Estados Unidos, los grupos de diáspora. Hay una gran comunidad mexicanoamericana en el suroeste, y también puertorriqueña en el área de Nueva York, en cubana en Miami. Entonces son como pequeños nacionalismos, y cuando se trata de contar una historia no hay un punto de partida común. Entonces hay mucho como que debate, pero realmente sin darse unos pasos para atrás, para empezar a interrogar lo que me parece necesario, es el mismo concepto de Latinoamérica, de por qué las personas mexicanoamericanas y las personas afrodescendientes latinoamericanas no se sienten identificadas con el mismo término. Y entonces lo que hizo la iniciativa, y no fue deliberado, ellos querían incluir a muchas regiones, pero terminó que los Andes quedó olvidado, lugares como Paraguay no lucieron por su ausencia, el Caribe enormemente, y Centroamérica también ausente. Entonces sí terminó siendo la narrativa justamente que se basa en las historias de los élites latinoamericanos, y especialmente en California, donde se quería establecer una idea de que el arte latinoamericano era arte eurodescendiente, y que no era mexicanismo estereotipado de Frida Kahlo y de otras del cliché de lo que se considera arte mexicano superficialmente. Entonces, en ese sentido, en vez de ser, tengo un ensayo sobre este punto, un cambio de paradigma, lo que mostró eran los puntos ciegos en el discurso sobre arte latinoamericano, y que para mí tiene un poco que ver con esa de el no como que explorar críticamente esas ambas categorías. Me hiciste acordar, no sé si se escucha. Digo acá. Ahí se escucha, sí. No, con lo que estabas contando me hiciste acordar, el otro día estaba haciendo un chiste con un amigo mexicano, donde le decía: el día que México y Brasil se den cuenta de que si se unen son dueños del continente, ahí va a cambiar la historia. Porque también me parece de lo que está hablando, lo que vos estás contando desde la academia, lo que trataba de contar yo sobre las instituciones, es de que históricamente hemos dependido y hemos referenciado la idea de que es lo latinoamericano mediado vía Estados Unidos. Las exhibiciones que se hacen en Estados Unidos, o sea,
que por un lado es natural, porque cuando uno está, o sea, en mi tesis, yo tengo una tesis que de hecho Tatiana es mi advisor, es una casualidad que nos hayan puesto juntas. La mayoría de los artistas dicen, yo no sabía que era latinoamericano hasta que llegué a Nueva York. Muchos artistas del Cono Sur dicen eso. Y es muy interesante pensar eso porque es verdad que la identificación regional es algo que necesitamos cuando estamos fuera de la región, ¿no? Pero a la vez, si esa identificación regional la apropiáramos y la usáramos más en diálogos intercontinentales, podría haber cuestiones mucho más productivas. O sea, por un lado tenemos la lengua que nos divide, por supuesto, de Brasil, y la distancia que une a pesar de la historia cultural de Argentina con México, histórica, a través de los exilios, pero a través de la producción editorial, ¿no? Históricamente ha habido una conexión cultural, pero hay mucha distancia geográfica y hay una diferencia de historia de colonización y una diferente historia colonial que también nos diferencia, pero siempre estamos mediando esa idea de lo latinoamericano a partir del puente de Estados Unidos, porque es nuestro hermano mayor, ¿no? Nuestro vecino mayor, llamémoslo. Y es verdad que puede ser muy productivo. Supe hace poco de una chica que parece que está haciendo una tesis de doctorado tratando, o de máster, no sé, tratando de investigar las relaciones entre distintos países, Chile, Argentina, México, durante los 70 con los exilios. Me pareció súper interesante esta idea de poder pensar las relaciones entre distintos países de América Latina que suceden naturalmente, pero que no las conceptualizamos tanto porque Estados Unidos tiene más poder institucional, más poder académico, más dinero para poder apoyar esas investigaciones. Y bueno, nada, que eso puede ser muy interesante. O como fue, por ejemplo, el caso de los estudios que hubo sobre Siqueiros en Argentina, que realmente hubo libros fabulosos, un documental precioso y una exhibición fascinante sobre eso, que cuando yo estaba estudiando en Argentina, para mí fue importantísimo ver eso y poder entender otra idea de esas conexiones. Y esas relaciones existían, y una de las cosas muy frustrantes de contar historias del arte desde Estados Unidos, por ejemplo, las exposiciones de arte mexicano colectivas a mí siempre me dejan frustrada, porque lo que quieren es resaltar los artistas, los tres grandes, y lo que hicieron en Estados Unidos, y porque tuvieron una carrera tan importante allá, y dejan no toman en cuenta toda la riqueza del ámbito artístico y justamente esas conexiones que existían desde los años 20, desde antes, que no se podían, que cuando uno cuenta historias que toman como punto de partida Estados Unidos y las prioridades que ellos tienen, dejan muchas cosas fuera. Entonces, una de las razones por la cual estos temas también son importantes en los museos y en esta época de que realmente se cuestionan las estructuras de poder de los museos, es que se supone que el arte latinoamericano, como algo que quiere representar la comunidad, pero justamente si la comunidad es mexicanoamericana, es puertorriqueña de tercera generación, entonces no se sientan identificados con esas visiones. Y entonces hay una gigantesca disyuntiva entre lo que quiere hacer el museo y lo que piensa y dice la comunidad. Y por lo menos en la academia lo vemos como más de cerca, porque yo ahí, yo soy profesora en la Universidad Estatal de New Jersey. El 25% de estudiantes que se gradúan de bachillerato de high school en New Jersey son latinos. El 25%, la cuarta parte de la población de un estado bien denso y extremadamente diverso. En la ciudad donde está la universidad hay una enorme comunidad oaxaqueña, que en muchos casos son personas que no hablan español. Son personas de la sierra y esos muchachos ahora les están cerrando una escuela pública en la ciudad, no tienen un camino muy fácil para entrar en la universidad estatal pública. Nuestra 25% se gradúan latinos, 10% es la población de la universidad estatal. Entonces ahí, bueno, por lo menos nosotros conocemos a nuestra comunidad en New Jersey y estamos abogando para apoyar y abrir espacios en museos, pero definitivamente la cultura de los museos es como que
tratar de pensar cómo pueden hacer para involucrar a la comunidad y como que nunca lo logran y tienen que haber nuevas formas de diálogo para romper con esa barrera. Y en ese sentido, yo acabo de empezar en America Society, estoy recién tratando de desarrollar un programa, pero uno de los desafíos más grandes que yo encuentro ahí es cómo involucrar a la comunidad latino y latinoamericana de Nueva York, que es gigante, a una institución que se ve claramente atemorizante, ¿no? Es una institución muy tradicional, en el medio de la Upper East Side, en un edificio muy antiguo, con una tradición muy académica, y exhibiciones a veces difíciles, excelentes, pero difíciles, y cómo traer ese público y cómo repensar también no solo, digamos, a la idea latinoamericana, sino en un nivel más local a la audiencia de una institución que se supone que está para promover la idea de lo latinoamericano. Y es un desafío que, bueno, veremos qué puedo hacer. En 5 años hablamos. Pero algo que quería preguntarte, que me parece que es muy interesante que vos cuentes por tu experiencia curatorial, es una parte que siempre también queda un poco como ahí de Latinoamérica, es el tema del Caribe. Y Tatiana hizo una de las primeras, probablemente la segunda exhibición que se hizo importante, tratando de pensar la idea del Caribe. Caribe que hemos dejado un poco de costado, no solo desde Estados Unidos, sino también históricamente desde América Latina, salvo ciertas conexiones. Y cuando hablo de Caribe no hablo nada más del Caribe hispanoparlante, también estoy hablando del Caribe francofófono. ¿Me entendieron? Angloparlante. Bueno, nada, hay una zona que tiene una diversidad étnica, lingüística y cultural riquísima y que creo que hemos dejado mucho de lado y bueno, gente como tú lo ha traído. Tatiana curó una exhibición hace muy poco, precisamente como parte de esta iniciativa de PSD LA y la exhibición viajó y sigue estando ahora, ¿no? Incluso sigue viajando. Sí, justamente esa iniciativa, y es lo que yo critico también del concepto de Latinoamérica, que le digo a mis estudiantes, Latinoamérica no es un lugar, no se encuentra en un mapa, es un concepto, es una construcción. Pero dentro de eso hay como que la gente entiende América Latina como los lugares hispanoparlantes y Brasil, y así y en la iniciativa del Getty, que realmente no dio una definición de lo que era América Latina, y más allá porque entonces la diáspora no la incluyen como América Latina, sino como otra cosa. Entonces, esta fue una exposición de la que dije que el Caribe estaba bastante ausente. De 40 exposiciones, había 3 que se enfocaran en el Caribe, y bueno, ciertos artistas incluidos en otras colectivas, pero eran bastante pocos en relación al número de artistas. Brasil, Argentina, que se veían en las series de exposiciones. Y lo que argumento a través de la exposición es que el concepto de Latinoamérica es un concepto continental. Entonces, que se nos olvidan las islas, y dentro de esas islas solamente tomamos en cuenta como parte de nuestro imaginario regional Cuba, Puerto Rico y República Dominicana. ¿Por qué no pensar en Haití, especialmente en Haití y también en las otras islas, las islas anglófonas, que entonces no quedan? La iniciativa de Latinoamérica entonces excluye a unas enormes poblaciones afrodescendientes, y resalta más aún como el concepto es un concepto que realmente, como concepto, a mí me parece que es un concepto de justamente europeanizante. No lo dije bien, pero me entienden. Y la exposición tomó como punto de partida dibujar el mapa desde las islas. No era, porque también otra cosa que es muy complicada es la geografía del Caribe, porque Venezuela no se considera Caribe, pero Surinam y Guyana sí, y Centroamérica no se considera Caribe, pero Belice sí. Entonces esa geografía es súper complicada. Yo las puse como que las cuestioné, y tomé entonces solamente los espacios insulares y sus diásporas como el tema de mi investigación.
Y dentro de esa investigación realmente se resaltaron muchos artistas afrodescendientes, y cuando veías toda la cantidad de artistas afrodescendientes dentro de las exposiciones del Getty, eran muy pocos los números, y entonces solamente eran ciertas exposiciones. Otra era sobre Brasil. Éramos 2 exposiciones de Caribe y una sobre Brasil, sobre la Bahía y la cultura afro-brasileña en Bahía. Y realmente uno también empezaba a ver otra vez los puntos ciegos del discurso latinoamericanista en torno al arte. No sé si queremos abrir a preguntas del público. No sé si alguien tiene alguna pregunta o tiene ganas de opinar algo. Su construcción del espacio vital de sus viviendas hasta cierto punto anula el tiempo de acción. Sí, te escucha. Su modo de vincular a los objetos se aparta de cualquier principio de coherencia estilística, y aunque ha vivido en hogares provenientes de diferentes épocas, su modo de ocuparlos ha convertido a todos, independientemente de su carácter arquitectónico, en proyecciones de su personalidad artística o en características semejantes. Obras compuestas en las que vive y convive. En Estados Unidos, como que nada es en México, digamos. Entonces, ahorita que hacen esta distinción entre latino y latinoamericano, ¿creen que el problema surja del hecho de que nosotros mismos como mexicanos no nos reconocemos entrando a esta categoría de latinoamericano? ¿O qué es lo que pasa con México que no entra dentro de esta categoría? Creo que esa es mi pregunta. Bueno, México inventó la categoría de latinoamericano. El origen de la categoría de latinoamericano fue México, con el muralismo mexicano y la relación de los fundadores del MoMA con México. O sea, yo creo que en verdad tiene que ver más con procesos de la historia de México, donde no sé si lo expresé bien, pero creo que, digamos, el peso del muralismo también fue muy fuerte, y, digamos, durante los 70, bueno, no sé, no me animo a decir esto, me parece que habría que investigarlo mejor, porque me parece que muestras como la que acaba de ver en el MOAC de Salón Independiente contradicen lo que estoy a punto de decir, que es la idea de que durante los 60 y 70 la experimentación de vanguardia con nuevos medios tuvo más lugar en metrópolis como Brasil o Buenos Aires o en Chile, pero yo misma me rehúso a creer eso, porque felizmente lo que se ha hecho en México, por ejemplo, son un montón de investigaciones sobre experiencias mucho más recientes, sobre las experiencias de los 70 en México, que son mucho más ricas de lo que la historiografía había contado. También, ¿qué es la idea de lo latinoamericano? Es la idea de lo que se contó que es latinoamericano, y es la idea de lo que contó un libro, un investigador, una exhibición. Por suerte, cada vez hay más exhibiciones revisionistas que empiezan a mover otras historias, ¿no? Y en ese sentido me parece que exhibiciones como Radical Woman, que vos nombraste, fue fundamental, porque además es una exhibición madre que va a habilitar 300 exhibiciones más, y eso es fabuloso. Pero también me pregunto, y esto es una pregunta que yo les haría a ustedes, porque no sé tanto de arte mexicano de los 90, pero también lo internacional que fue la escena del arte de los 90 en México, en el DF en particular, también quizás generó otro tipo de relaciones que, digamos, muchísimos artistas mexicanos de los 90 se manejaban en mercados internacionales, no necesitaban entrar a la categoría de latinoamericano porque estaban dentro del mercado de lo internacional. El problema cuando pasan esas cosas, que también ha pasado con algunos artistas argentinos o que también ha pasado con algunos artistas brasileños como Elio Itisica, el problema cuando pasan esas cosas es que lo que hace el mercado global es absorbe a 3, 4 y a las escenas de las que son parte, y la riqueza de esas, ambientes en los que surge una figura como un Orozco o un Elio Itisica, se las deja de lado, ¿no? O sea, se rescata un nombre, un mercado, y no sé, quizás es porque yo al final como curadora yo soy historiadora del arte, o sea, termino haciendo exhibiciones porque me gusta hacer exhibiciones, pero para mí lo interesante no es nunca un artista, sino es un artista en un medio, en su relación con otros, en las influencias que recibió de artistas anteriores, en los diálogos que tiene con sus colegas, con su cultura, con su historia. Pero bueno, eso pasa.
Yo cuando estaba en la iniciativa del Getty, acababa de empezar y hicieron un conversatorio en Art Basel con representantes del Getty y otras personas que habían participado, incluyendo una artista mexicano-americana llamada Judy Baca, que es muralista, y también Magalí Arriola estuvo. Y Magalí hizo un comentario muy pertinente que fue: en México nosotros ya hicimos arte latinoamericano, o sea, nosotros tenemos representando Latinoamérica por lo menos desde los 90, entonces estamos aquí, el Getty diciéndonos, wow, esto es algo parteaguas, cuando ya lo hicimos. Tanto así que como que no necesitaban seguirlo haciendo. Pero una de las cosas que sí también noté en esa conversación es que la separación de la frontera entre México y Estados Unidos era tal que en México realmente no reconocen la producción cultural de la diáspora, y en California las comunidades de artistas se sienten completamente excluidos de cualquier discurso, y se siente que México o que Ciudad de México, el arte, la historia del arte y los mecanismos de arte de aquí los excluyen. Entonces, en ese sentido, ellos no se sienten mexicanos o parte de Latinoamérica porque se sienten completamente excluidos de una visión del arte mexicano. Y eso quedó súper claro en ese conversatorio, con comentarios que no solo que hizo Magalí, sino Judy Baca, como que Judy hablando de tratar de borrar fronteras, y Magalí un poco hablando de que ella no sabía nada de lo que hacían en California. Y yo creo que hay cierta responsabilidad de tratar de abrir más interés y reconocimiento de esos artistas. Ahora la movida en performance en California es alucinante, de los artistas queer, mexicanoamericanos, es una cosa maravillosa, y realmente es una pérdida si no lo investigan y no lo resaltan. Y bueno, aquí sí hubo la exposición de ASCO en MUAC, que fue de la primera iniciativa del Getty, pero no sé qué tantas otras que resalten el arte de los latinos en Estados Unidos, qué tanta apertura hay aquí, porque había tanto interés en todo lo que era lo global que no necesariamente se pensaba en la diáspora, y me parece que es algo que vale la pena investigar. Con respecto a lo que acabas de decir de lo global, yo encuentro mucho en esto que les comentaba del testimonio de todos estos artistas, digamos, hay momentos de la historia más allá del arte, más allá de las instituciones, momentos del mundo que son más internacionalistas que otros, porque suceden situaciones de comercio internacional puntuales. Los 60 fueron uno de esos momentos, ¿no? Donde el desarrollismo en América Latina lo posicionaba en un lugar, ante el riesgo también del comunismo, había mucho apoyo para intercambios culturales, pero también comerciales. Los 90 también fueron eso, especialmente para México con el NAFTA, y uno puede ver, se puede ver claramente una serie de exhibiciones en Estados Unidos en relación a las negociaciones del NAFTA, ¿no? Es muy interesante también ver eso. Pero el punto es, siempre, y ahora también estamos en un momento, quizás se empieza a requebrajar, no lo sé, pero hace los 2000 como estaba esta fantasía como de lo global, ¿no? La internet, la globalización. Y la idea de la globalización es una idea fabulosa, es algo que está pasando, es un fenómeno, pero también es un arma de doble filo, ¿no? Porque lo global nos posiciona, lo global permite, o sea, uno no puede saber todo del mundo. Yo no tengo ni idea de la historia de Sri Lanka, ni tengo por qué tenerla, ni pretendo tenerla, pero es una idea muy imperialista, la idea de la globalización también, esta idea del explorador que conoce un poquito de cada cosa. Entonces, creo que hay que tener como cuidado yo lo veo mucho en artistas jóvenes que dicen, bueno, sí, yo nací en tal lugar, pero yo soy un ciudadano del mundo. Y pienso, ¿qué significa ser ciudadano del mundo? ¿Qué perdés vos y qué pierde el mundo cuando vos no contás de qué parte del mundo venís, para qué venís, qué tenés para decir? Entonces es un fenómeno que sucede, pero también es un arma de doble filo que hay que tener mucho cuidado, la de lo global. ¿Tienen alguna otra pregunta? Yo solo tengo un comentario y estoy un poco en desacuerdo con lo que decía Magalí Arriola, que México ya había hecho a Latinoamérica, porque en realidad, de acuerdo a mi experiencia con México,
que ha sido muy seguida en los últimos 25 años. Yo pienso que México tenía un acceso muy directo a Europa y a los Estados Unidos, pero no veía mucho hacia la América Latina. Hoy, más que nada, en los últimos años sí se ha abierto México mucho más. Y hablando con directores de museos aquí en México, anteriormente, cuando Tovar y Teresa todavía vivía, él empezó a hablar con algunos directores de aquí pidiéndoles que por favor pensaran en hacer grandes exposiciones de la América Latina porque no se hacían aquí en México. Se hacían grandes exposiciones de arte europeo, una gran exposición de arte abstracto norteamericano en el Bellas Artes, pero a la América Latina no se le veía igual. Pero recientemente se trajo a Julio Leparc a México, al Laboratorio de Arte Alameda, y se han traído a otras figuras latinoamericanas. Entonces yo creo que este fenómeno no es de los 90 ni de antes, sino que es mucho, mucho más reciente, pero que es una buena cosa. Gracias. Tú sabes más que yo, pero yo la exposición de Liliana Porter, que tiene 40 años viviendo en Nueva York, la vine a ver a México, porque sí, quizás en los 2000, probablemente no fue en los 90. Y en ese sentido, sí, después hicieron las exposiciones de Liliana Porter que han hecho en Estados Unidos, no le llegan ni a los tobillos de lo que se hizo aquí en el Tamayo, que fue impresionante. Sí, el Tamayo se ha destacado en eso y se sigue destacando. Están teniendo muchísimos artistas jóvenes incluso. Después de los 2000 puede ser. Yo, de vuelta, no sé si estoy hablando de un fenómeno que no conozco, pero tengo la sensación, vuelvo al chiste que dije, de que si México y Brasil se unen, cambia la historia del continente de verdad, económicamente, pero también culturalmente. Y siento que quizás me animo a diagnosticar como argentina, que está muy psicoanalítica además, a interpretar, pero también que estoy fuera, digamos, porque los argentinos, por mucho que nos creamos, la verdad es que no somos ni México ni Brasil, ni lo vamos a hacer nunca, pero como que faltan diálogos, faltan exhibiciones de arte mexicano en Brasil y exhibiciones de arte de Brasil en México. Creo que realmente eso sería riquísimo. Y nada, le vengo dando muchas vueltas a esta idea a partir de este chiste con mi amigo, pero realmente sería muy interesante. Pero también las historias nacionales que se cuentan aquí en los museos nunca llegarían a Estados Unidos, y allá lo que llega como que eso es la misma narrativa de los tres grandes con alguno que otro, y siempre resulta la misma visión, y parece que en muchos casos las mejores exposiciones que hacen son individuales de algún artista, pero cuando tratan de hacer colectivas es muy difícil realizarlas bien. Y bueno, aquí sí he visto individuales de muchísimo más alto nivel de lo que he visto en Estados Unidos. Sí. Está increíblemente narrado, pero ligado a todos estos personajes que pasaron por su vida y los que no pasaron también, porque la admiración que Pedro siente no solo por los arquitectos, diseñadores, decoradores y demás, queda chica de las personas que lo rodean. Creo que el arte de otros países se incluía dentro del arte general, mientras que se empezaba a coleccionar arte latinoamericano y se clasificó como arte latinoamericano. Entonces, quería que me comentarais si visteis la exposición o tenéis algún comentario, porque creo que fue una exposición que intentó llevar al barrio, al Museo del Barrio, para que conocieran el arte latinoamericano que existía en el MoMA y que mucha gente ni sabía que estaba ahí. Bueno, ese es otro capítulo larguísimo que también tiene que ver con toda la historia del Museo del Barrio, ¿no? Que es un museo fundado por una diáspora norteamericana, o sea, y que tenía un rol de representación cultural particular. Y no sé, Tatiana conoce la historia mejor que yo y me puede corregir, pero creo que precisamente esa exhibición es el comienzo de cuando el Museo del Barrio empieza a sincerarse en su intención de ser un museo de arte latinoamericano. También es una pena que haya sido a través de una colección que no se mostraba, ¿no? Porque el MoMA tenía esa colección pero no la mostraba. Felizmente el nuevo MoMA que abrió en octubre, si no tuvieron la oportunidad de verlo, espero que pronto, es mucho más global, es realmente un trabajo espectacular el que han hecho. Yo creo que
hay muchísimo por corregir, pero es mucho más interesante. Pero bueno, también suceden estas cosas de instituciones con mucho poder que por lo que ya tienen consiguen poder y dinero para poder comprar más cosas y tienen el 80% de sus obras guardadas en depósitos. Entonces también iniciativas como la que tú nombras son buenas, uno podría decir, no sé, ahí está el conflicto eterno entre la crítica institucional y la necesidad de visibilidad. O sea, yo ahora que trabajo en una institución como que digo, bueno, a tratar de mostrar lo más que se pueda, pero también es una batalla. Yo crecí en el área de Washington, yo soy venezolana, pero me mudé a Estados Unidos con mi familia chiquita. Y en el área de Washington tienen el Museo de la OEA, que ahora se llama Art Museum of the Americas, ha tenido varios nombres. En una época se llamaba el Museo de Arte Latinoamericano Moderno. Y en ese museo de la OEA, ese museo y American Society están muy vinculados porque surgen de la misma necesidad de contener el comunismo, dándole atención a los países al sur de la frontera de Estados Unidos. Pero lo bonito del museo en Washington es que para ellos Latinoamérica incluía Jamaica, Haití y también en la primera visión del MoMA, porque esas tres instituciones eran instituciones hermanas. Los Rockefeller estaban muy vinculados los curadores de todos esos espacios. Y entonces fue como que a lo largo de mi carrera, desde los 90 hasta la fecha, que Latinoamérica se convirtió desde ser un concepto de un poco de liberación, un concepto de inclusión, a ser un concepto absolutamente eurodescendiente. Y eso como que se va viendo muy claramente también con el mercado, pero en esa exposición de MoMA en el Museo del Barrio, sí, es verdad. La segunda individual del MoMA fue de Diego Rivera. Y hay un libro que les recomiendo mucho, que está en inglés, de Cata Paquet, que es sobre los murales del Rockefeller Center. Es una maravilla, porque realmente se demuestra lo importante que era México para el concepto del arte moderno, del MoMA, y cómo eso se fue borrando a través de los años. Estoy trabajando ahora con una artista de Centroamérica, de El Salvador, que vive en el área de Washington, y ella está haciendo un proyecto de investigación sobre los artistas salvadoreños, y la mamá de ella tenía una galería llamada Laberinto, y esa galería pues agrupó a muchos de los artistas salvadoreños y fue la crítica de arte que supuestamente era embajadora del multiculturalismo, Lucy Lippard, en los 80, porque había ese era otro momento clave de la unión de Latinoamérica en contra de las intervenciones de Estados Unidos en Centroamérica, y se agruparon muchos artistas en Nueva York, y Lucy Lippard fue para El Salvador y empezó a investigar, y entonces en sus archivos aparece artista anónimo X, artista anónimo, ni siquiera se molestó en escribir los nombres de los artistas que entrevistaba. Una de estas personas que se supone que es de lo más progresivo. Entonces esa historia de nulificar y de obviar es súper común en los archivos de Estados Unidos, y no sé qué se puede hacer al respecto, más allá de que los Latinx agarren poder y también como que entiendan que hay que crear más vínculos en vez de separación con los países latinoamericanos. Para sintetizar, o sea, me parece que lo que vos estás contando se reduce también en contar nuestras propias historias, ¿no? Poder contar nuestras propias historias, por más cursi que suene, contar nuestras propias historias desde Latinoamérica, nuestras propias exhibiciones, empezar a mirarnos entre nosotros, y eso también va a renovar... mientras sigue pasando, digo, o sea, también. Yo crecí en Estados Unidos, entonces para mí no me consideran venezolana, no me consideran gringa, entonces esas historias no, sí son propias, pero al mismo tiempo son ajenas, entonces tiene que haber como más sensibilidad también a esos puntos. Bueno, muchas gracias.